Otra vez has cometido un error. Siempre estás haciéndolo mal. Qué torpe eres. Anda que. Ya te vale. Espera, espera, no te vayas. Que esto era un ejemplo de lo que a veces nos decimos nosotros mismos o nos dicen otros y nos lo creemos. ¿No te ha pasado? Parece que si cometes errores es que eres torpe y que ya no vales para nada. Pues quédate en este vídeo porque vas a ver que todos cometemos errores y que además los errores son importantes. El fracaso, vamos a ver si en realidad son fracasos o no. Apunta todos tus fracasos y verás cómo al final los vas a ver de otra forma. Empezamos. Lo que pasa es que en nuestra cultura se ve el fracaso y el error como algo a evitar, como algo malísimo. Cuando alguien comete un error, lo intenta tapar. Parece que es algo que es vergonzoso si alguien se entera. Y cuando hacemos una entrevista de trabajo, siempre queremos destacar todo lo bien que hemos hecho y que no se sepa que en aquel trabajo nos echaron o que cometimos unos errores en un trabajo o lo que sea. Siempre lo intentamos tapar. Sin embargo, en otras culturas, el error es algo apreciado y se pregunta por los errores de las personas en las entrevistas de trabajo, pero no con intención de descubrir si esa persona ha cometido muchos errores para no contratarla, sino al revés. Porque cuanto más errores haya cometido y se vea que ha aprendido de ellos, más interesa a esa persona. Y nos estamos acostumbrando a hablar siempre y a escuchar siempre y a conocer siempre los casos de éxito. Siempre se nos habla de los casos de éxito. Y se nos olvida, o ni siquiera somos conscientes de que estas personas que han tenido este éxito lo han tenido después de haber tenido muchos errores, de haber hecho mucho, trabajado mucho por ensayo y error, que es precisamente parte del método científico. O sea que en realidad el error es necesario. No tenemos por qué estar tapándolos ni nada. Lo importante del error es que en vez de negarlo, lo admitamos y lo aprovechemos para aprender de ello, porque así es como se avanza en el aprendizaje. Seguramente sabes que el POSIT y la penicilina se descubrieron por error, fueron producto de un error. La penicilina es una placa Petri que se quedó olvidada en el laboratorio y al cabo de unos días pues se vio que tenía moho. Y el POSIT era un pegamento que se quería usar para algo y no funcionaba. El pegamento, lo que pasaba es que no se acababa de pegar, se pegaba y se despegaba todo el rato. Y entonces pues se les ocurrió otra funcionalidad diferente, en vez de empeñarse en que no encontraban la forma de dar con el pegamento que buscaban. Así que, pues esto demuestra que los errores pues son muy importantes pues en la vida para los avances. Posiblemente tú estés pensando que eso son cosas científicas, cosas de inventos que no tiene nada que ver contigo, con tu vida, o no tiene nada que ver en tu vida por qué fracasas siempre cuando encuentras una pareja, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto es así o si también tiene que ver contigo. En nuestra sociedad cada vez se tolera menos la frustración. Es importante reflexionar en esto. Estamos acostumbrados ya, primero, a ver los casos de éxito y pensar que nosotros tenemos que conseguir eso también. Segundo, a conseguir cualquier cosa cada vez más rápido. Pides una cosa por internet, enseguida te la traen. Quieres acceder a cualquier cosa, accedes al momento. Y nos estamos acostumbrando a eso y eso hace que cada vez toleremos menos la frustración y esto tiene que ver con los errores, ¿no? Porque luego cuando intentamos hacer cualquier cosa y cometemos errores, cada vez lo toleramos menos y es mucho más fácil que abandonemos lo que queremos hacer. Entonces es muy importante empezar a darnos cuenta de esto y cambiar, porque si no, cada vez vamos a conseguir menos cosas en la vida, porque es que no lo vamos ni a intentar por miedo al error. Entonces, es importante ser consciente de esto y empezar a trabajar sobre ello y no dejarnos llevar por esta corriente que nos está impulsando actualmente la forma en la que vivimos. Como estamos viendo, lo que os quiero transmitir es la necesidad de la tolerancia a la frustración. Esto ya es una necesidad actualmente. Tenemos que aprender a ser resilientes, a tolerar la frustración y a admitir que los errores son nuestros amigos y aprovecharnos de ello.
Porque para avanzar en la vida, ¿cuántas veces a lo mejor alguna vez has sentido que querías hacer algo y no te has atrevido simplemente por miedo a fracasar? No has querido ni intentarlo siquiera para no decepcionarte. Incluso salir con un chico que te gustaba, porque a lo mejor tenías la oportunidad y no lo has hecho, porque eso me ha pasado a mí, no lo has hecho por si acaso, porque pensabas que no le ibas a gustar y que mejor no intentarlo siquiera. Pues es necesario hacerlo, porque así es como avanzamos en la vida y como aprendemos. Esto ya es una necesidad para nuestro bienestar. Es importante que sepamos que fracasar forma parte del aprendizaje y que cuanto mejor toleremos la frustración, mejor para nosotros porque vamos a aprender más deprisa y mejor y con más ganas y con más ilusión. Lo importante no es fracasar o no fracasar, o cometer errores o no cometerlos, no tiene ninguna importancia. Lo que es importante es levantarte cada vez que ocurre cada vez que tienes un obstáculo te caes. Eso es lo realmente importante. Y ahora, ¿cómo puedes aplicar todo esto a tu vida? Realmente. Porque muchas veces parece que son cosas que nos están contando y que no tienen nada que ver con nosotros, como hemos dicho antes. ¿Cómo podemos aprender de los fracasos? ¿Cómo aprender de los fracasos? A veces esto es difícil de saber, ¿no? Por ejemplo, yo tuve muchas parejas, muchas relaciones destructivas de parejas que me trataban mal. Y yo decía, ¿y por qué siempre me tienen que tocar el mismo tipo de hombres, ¿no? Y yo, pues, no sabía cómo podía yo aprender de eso. Es que no sabía ni siquiera que yo tenía que aprender de eso. Y entonces, claro, eran fracaso y no me llevaba eso a ningún sitio. Entonces, hasta que ya de tanto pasarlo mal con desesperación ya no sabes ni qué hacer y empiezas ya pues, a buscar respuestas o abrir los oídos a otras cosas, ¿no? Entonces cuando ya me sugirieron que a lo mejor es que yo no me quería a mí misma y por eso atraía a ese tipo de personas, pues me lo empecé a plantear si podía ser cierto. Y ahí es cuando empecé a aprender. Ahí es cuando empecé a aprender de aquellas situaciones y de aquellas relaciones. Y ya cuando me lo empecé a plantear y empecé a investigar en ello y a observarme y a verlo, pues es cuando me di cuenta y cuando aprendí de eso. Y es cuando pude salir de ahí. Entonces, pues si te está pasando algo así, pues, pues, pues que sepas que tanto en este tema como en otro, a veces pasan cosas y pensamos que nos pasan por casualidad o porque no sabe, porque pasa así y ya está, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, pues no vemos cómo podemos aprender de eso. Pero si lo miramos desde otro ángulo y de otra forma, desde otra perspectiva, podemos averiguar que sí que tiene que ver, que sí que nosotros podemos hacer algo para aprender y salir de ahí. Y eso es la base de lo que yo quería, de lo que yo quería expresar. Una forma de aprender de los fracasos y de los errores es llevar un registro de las veces que cometemos esos errores y plantearnos preguntas como ¿por qué pasó así? ¿Qué podía haber hecho yo para que pasara de otra forma? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué pasó? ¿Que lo hice demasiado rápido? ¿Me precipité? ¿No lo reflexioné suficiente? Pues entonces para la próxima vez ya sé lo que tengo que hacer. Pues hacerlo de otra forma. De esta forma, pues prevengo que me vuelva a ocurrir. Es una forma muy buena de aprender de los errores, pues escribiéndolos y reflexionando sobre ellos. También conocernos a nosotros mismos y conocer que si somos una persona que nos solemos precipitar en las decisiones, pues si ya sabemos eso, pues podemos hacerlo de otra forma y parar un poco antes de decidir. Si somos muy despistados y se nos olvidan las cosas, pues podemos organizar un tipo de agenda en la que nos recuerde lo que tenemos que hacer y que no se nos olvide. Y sobre todo, lo más importante es admitir nuestros fallos, no intentar taparlos, sino admitirlos a nosotros mismos sobre todo, y cuando haga falta ante los demás también. Porque cuando lo admitamos es cuando podemos empezar a trabajar sobre ello y cambiarlo.
Sobre los fracasos de pareja, ¿qué es lo que podemos aprender? Pues podemos aprender a ser más empáticos, por ejemplo, a ser más resilientes, lo que he dicho antes, tener cada vez mayor capacidad de sobreponernos a las situaciones difíciles, mayor capacidad y rapidez, más rápido también, porque así vamos a avanzar, pues eso, más rápido, claro. Eso es lo que me pasó a mí, después de tantas relaciones fracasadas y de tantas veces que me trataban mal sin saber por qué. Al final, pues ya me dio igual encontrar pareja que no. Ya decidí que hasta que no encontrara a alguien que me tratara bien, pues ya me quedaría sola y ya está. Y cuando ya me empezó a dar igual quedarme sola o no, pues cuando encontré una persona que de verdad, pues sí que me quiso y que sí podía ser una buena pareja para mí. Y fue a raíz de decidir quererme a mí misma que no sabía ni cómo se hacía, pero poco a poco, ya con la intención de hacerlo, pues fui descubriendo la forma poco a poco y dejando de lado la intención de encontrar pareja hasta que me viera preparada. E incluso antes de que yo decidiera que ya estaba preparada, pues parece que lo estuve porque la encontré. Y así es como es, al final. Entonces, ¿qué más cosas podemos aprender? Podemos aprender a conocernos más a nosotros mismos, a ser con los demás de otra forma, porque a lo mejor tenemos que aprender a ser más cariñosos o a no dejar o a saber ser más asertivos y decir lo que nosotros opinamos y lo que queremos y no dejarnos llevar por el otro, o sea, a ponerle límites al otro quizá, o a darnos cuenta antes de qué tipo de personas nos conviene y cuáles no. Y todo eso se va aprendiendo con cada relación. Si queremos aprender de ello y nos paramos a reflexionarlo y aprender. Así que podemos aprender también sobre cuáles son nuestras actitudes y nuestras creencias y modificarlas si vemos que no nos convienen. De modo que lo importante aquí es poner el foco en aprender en vez de en pasarlo mal. Es decir, si tienes una pareja y rompes con ella, a lo mejor lo tienes que pasar mal porque tienes que pasar un duelo, pero saber hasta dónde termina eso, no regodearnos ahí en la miseria, sino que una vez que ya ha terminado el duelo, salir, ver qué es lo que tenemos que aprender e ir a por el siguiente. Y si somos una persona que no tiene relaciones, también podemos aprender. Si no hemos tenido ninguna relación, ninguna pareja y no sabemos por qué, que eso me pasó a mí también, ¿por qué no me venía? Pues a lo mejor si no tienes pareja, a lo mejor te tienes que plantear, a lo mejor de ahí también tienes que aprender por qué no la tienes. Pues a lo mejor es que piensas que tiene que venir por casualidad y no haces nada por buscarla. Pues a lo mejor tienes que aprender que también hay que hacer acciones para encontrar pareja. Eso puede ser otro aprendizaje. O sea que de cada cosa, si nos lo planteamos y lo enfocamos de la forma, probamos a enfocarlo de distintos tipos de ángulos, pues al final encontramos el aprendizaje. Y el aprendizaje lo que hace es que nos mueve hacia adelante. Así que, si lo vemos de esa forma, pues vemos que el fracaso y el error pues es importante para movernos hacia adelante. ¿Los fracasos son en realidad fracasos? Entonces, ¿qué pensáis de esto? Pues podéis dejarme lo que pensáis en los comentarios o escribirme a mi correo. Así que ahora puedes revisar tu lista de errores y mirarlos desde otra perspectiva, a ver cómo los ves ahora. Y además os voy a dar otro par de ejercicios para que practiquemos más sobre este tema. Dejadme, luego en los comentarios podéis dejar vuestras conclusiones o los ejercicios hechos si queréis o las cuestiones sobre esto y yo os responderé encantada. Pues el primer ejercicio es el que os he comentado. Escribe una lista de todos tus errores y fracasos, tanto en el trabajo como en la vida personal, en la de pareja, en cualquier cosa que se te ocurra. Y luego empieza a revisarlos y a ver qué has aprendido de cada error. Y cuando no veas el aprendizaje, intenta enfocarlo de otra forma, a ver, para encontrarlo. Que si no lo encuentras, seguro que poco a poco cada vez te irá resultando más fácil encontrarlo si sigues practicando. El segundo ejercicio es un reto y lo he llamado jugar a acumular errores y es a ver si eres capaz de hacer una lista de 50 errores o fracasos de tu vida.
y si eres capaz de hacer 100, si es que ya lo has hecho. Así que, venga, a hacer la lista. Bueno, y que sepáis que podéis ir a mi página y descargaros de forma gratuita un librito y una clase que hay que se llama Bienvenida a Soledad. Y bueno, pues ir para allá para ver de qué va. Y luego también, pues como ya sabéis, suscribir, poner por aquí abajo que os gusta el vídeo, suscribiros por ahí también y ya os comentaré más cosas. También podéis ver, si todavía no lo habéis visto, el vídeo que hice hace un par de semanas o las que fueran, sobre el Kaizen, porque os va a interesar también. Y bueno, ahora a partir de ahora las publicaciones van a ser cada 2 semanas, que ya lo pondré por ahí para que lo podáis ver, para que, para que no se os olvide. Bueno, para quien lo quiera consultar. Y bueno, pues me da un poco de pena despedirme, pero nos veremos pronto.